Muy bien, está con nosotros el doctor Luis Miguel Calle, él es abogado y analista político y conoce muy bien al lagarto Martín Vizcarra y ha seguido, ¿no?, sus casos con muchísima precisión. Y además hay que mencionar que la famosa denuncia por peculado de uso en contra de José Domingo Pérez ha sido presentada por este señor. Así que por ahí nomás ya lo queremos un poco. ¿Cuándo va a ir a Canadá? Que estoy debiéndole al público. Augusto, buenas noches. Hice un anuncio hace muchos años en una entrevista que le hice al lagarto. Usted va a terminar en Canadá y no va a Canadá. Pero quiero que mi presagio se convierta en una realidad. ¿Cuánto falta? Falta poco, Augusto. Falta poco para ¿Sí? que... Yo creo que un máximo, no debemos estar pasando el mes de junio, en que el señor Vizcarra tiene que pagar por la responsabilidad criminal, por las coimas que él solicitó y que le entregaron por las obras de Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua. Así es que falta muy poco para que se convierta en realidad ese presagio de hace algunos años atrás. Dos claves en el buen manejo que ha tenido, que al único fiscal que yo rescato del equipo Lavajato, que es Germán Juárez Atoche, es simplificar el caso, no tratar de hacer una cosa muy onerosa y muy compleja con miles de folios y de testigos, como hizo José Domingo Pérez en el caso Cócteles, que al final ha claudicado. Él lo ha simplificado, lo ha comprimido, igual la pena es de 15 años y las pruebas que tiene son contundentes. Tiene testimonios de los implicados, geolocalizaciones, seguimientos del intermediario, José Hernández, persona de su confianza, los celulares los entregó, están los chats, los WhatsApp, las descripciones de varios testigos de cómo se metía en los bolsillos, los fajos de dinero, la geolocalización de que efectivamente estuvo en esa casa de José Hernández en La Molina en ese momento. No te olvides de la factura del alquiler de la avioneta. Justamente comprueba, es el único caso en el Perú de que una coima tiene una factura, porque lo que hizo Obrainsa en ese momento es adelantarle parte de la coima y tenemos en el proceso judicial, se ha mostrado la factura de Obrainsa cuando alquila justamente esa avioneta para trasladar a esta comisión. Y está la foto en el que está Vizcarra con absolutamente todo. Quien después fue el presidente de Bolivia. Así es de que el señor Vizcarra en unos meses más deberá de ir a la cárcel y nosotros estamos pidiendo, solicitando y exigiendo que se vaya a Chayapalca y que sea un ejemplo para todas las autoridades que intentan hacerse millonarios a costa del dinero del pueblo peruano, Augusto. Bueno, Chayapalca está en Moquegua, ¿no? Tacna. Hubiera sido poético que estuviera en Moquegua. En fin. ¿Quién puso a la Junta Nacional de Justicia anterior? Augusto, frente a estas denuncias de las firmas falsas, estamos conociendo una característica más dentro del perfil criminal del señor Martín Vizcarra Cornejo. Él crea la Junta Nacional de Justicia. Evidentemente. Que nombran a Carmen Velarde. A Carmen Velarde. Como jefa de RENIEC. Que no solamente la nombran, sino que recuerda que en el año 2024 la ratifican. Sí, después de una gestión desastrosa que hemos denunciado aquí. Era una coladera. Los delincuentes que se hacían pasar por muertos eran capturados por la policía. En el padrón había muertos. Así es. Que estaban dentro del padrón y que tenían que votar. O sea, era una gestión Mataron a varios personajes importantes. Esa funcionaria... Por la mala... Esa funcionaria fue ratificada por la Junta Nacional de Justicia en 2024, pero además, esta funcionaria permitió la inscripción del partido político Perú Primero porque no fue enfática al momento de descubrir estas firmas falsas. Si hubiera hecho la denuncia en esos momentos, en el año 2022, en el año 2023, que es cuando se emitieron los informes, cuando RENIEC descubre justamente parte de la mayoría de las 5.117 firmas falsificadas de Perú Primero, yo le aseguro, Augusto, de que el señor Salas Arenas hubiera dudado en darle la mano a Martín Vizcarra había un contubernio. Y en poder inscribir al partido político Perú Primero. Habían creado todo ese sistema para que puedan, desde estos grupos de poder, como el de Martín Vizcarra,
conseguir lo que querían. Recuerda tú de que Perú Primero consigue la inscripción en junio del 2023. Hasta ese momento se habían producido ya tres informes de la RENIEC descubriendo más de 3.500 firmas falsas de las 30.000 aproximadamente que presentó esta agrupación política. Entonces, si en esos momentos la señora Velarde hubiera hecho la denuncia penal correspondiente, hubiera hecho la denuncia también ante el Jurado Nacional de Elecciones, lo que debería de haber hecho el señor Salas Arenas, evidentemente, es no inscribir a esa agrupación política por estar falsificando documentos, por haber falsificado documentos al momento de la inscripción. Y evidentemente, hoy por hoy, yo creo que esa situación obedece una fiscalización de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que el actual presidente... Pero no puede hacer nada, pues. Dice, ahora ya tengo que judicializar, porque yo no puedo sancionar al partido que ya ha sido y ahí aceptado. Es donde tenemos un vacío. Así es. Ahí es donde porque no puede ser que tú utilices firmas falsas para inscribir tu partido y que el Jurado Nacional de Elecciones no te pueda sancionar. Pues. En cualquier procedimiento del sector público... Si por cualquier cosa te tachan. En cualquier procedimiento te tachan. Pero te voy a poner un ejemplo. Cuando usted va a un municipio a hacer un trámite simple y presenta un documento falso, y se descubre luego de un año que ese documento o que usted obtuvo ese beneficio con un documento falso, automáticamente la entidad, ese municipio, está en la obligación de declarar la nulidad de ese acto administrativo. Entonces, en el caso de las inscripciones de partidos políticos existe un vacío. Por eso es que está beneficiando a este partido político que está encabezado por el señor Vizcarra y que el señor Salas Arenas lo dejó inscrito en el padrón de afiliados. O sea, usted puede ver que no solamente se permitieron firmas falsas, no solamente se permitió que el señor Martín Vizcarra, inhabilitado él por el Congreso de la República, esté dentro del padrón de afiliados, sino también hoy descubrimos que se ha permitido que un partido político tenga presente más de 5.117 firmas y no tiene ninguna sanción. Y era él el presidente del partido, a pesar de estar inhabilitado, y lo dejaron así, ¿no? Él es el representante legal, en todo caso podría haber implicancias en contra de él. No, a ver. Los responsables directos aquí es el presidente del partido político que fue presentado en ese momento, que fue el señor Martín Vizcarra Cornejo, el personero legal, ¿correcto?, que han incurrido en el delito de falsedad genérica por haber presentado documento fraudulento, documento falso. No, y fábrica de firmas, y aquí, doctor, ¿por qué? A ver, y aquí cerramos el círculo respecto de Carmen Velarde. Nosotros lo que veníamos investigando aquí era de que se estaban vulnerando la base de datos de RENIEC con información sensible de millones de peruanos. Ese caso, para taparlo, han hecho todo este show. Pero al final, ¿cuál es el problema aquí? Que es una fábrica de firmas. Significa que tú tienes que tener ¿qué cosa falsificar? El padrón lo tengo que tener. ¿Y quién tiene acceso? La RENIEC. Sí, entonces pero es en la RENIEC, una coladera y entonces, lo puedo conseguir esa base de datos de cualquier parte. A ver, para que nos entiendan un poco los televidentes, hoy por hoy se tiene que presentar una ficha de afiliación. Esa ficha de afiliación contiene datos que solamente pueden estar en el documento nacional de identidad, en el DNI o en la base de datos de la RENIEC. Y usted, para hacer la falsificación de la firma, tiene que tener por lo menos la fotografía de lo que va a falsificar. Sí, claro. Entonces, ¿de dónde sacaron los la datos? Filtración de RENIEC, sacaron pues, es una incompetente, Carmen Velarde. De la RENIEC. Esa funcionaria que fue ratificada por esa Junta Nacional de Justicia en el 2024. Creada por Martín Vizcarra. Creada por el lagarto Martín Vizcarra y beneficiado justamente en esta fábrica de firmas falsas que debe de ser investigada, creo yo, inmediatamente por el Ministerio Público. De lo contrario, creo que aquí debe también de hacerse las sanciones correspondientes. Pero además de eso... Ya elevaron al Ministerio Público, sí, para terminar, porfa, que se nos acaba. Además de eso, el señor Salas Arenas debe ser denunciado también por omisión de actos funcionales. Al no haber denunciado, y la señora Carmen Velarde de la misma manera, al haber tomado conocimiento y no haber hecho la denuncia correspondiente en su debido momento, creo que aquí también cometieron omisión de actos funcionales, Augusto. Muy bien, bueno, doctor, será para tenerlo en una próxima oportunidad. Hay mucho de qué hablar sobre el caso de Martín Vizcarra, así que le extiendo la posibilidad de seguir conversando más adelante. Sí, por favor. Permíteme solamente para responderle al abogado de golpistas y criminales, que es el señor Salas. Este señor ha dicho de que solamente son observaciones. No, señor.
de las firmas que fueron observadas, de los afiliados que presentaron ellos y que fueron observados, la RENIEC lo que ha hecho es, vamos a ver, son más de 10.000 los observados. De estos 10.000 ha encontrado que 5.000 firmas son falsificadas. Entonces, oiga, señor Salas, creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. O de repente está muy bien los emolumentos para poder defender a esta agrupación política que ya linda con una organización criminal a gusto.